Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Es un texto un poquito extenso, pero en este capítulo Pablo es más Pablo que nunca, porque aunque parece mucho lo que dice, en realidad son dos cosas nomás que él dice, pero él suele tener una argumentación en círculo. O sea, uno a veces va en línea recta, primero, segundo, tercer punto. Pablo no, Pablo va en círculo, como haciendo de esta manera avanzando y va repitiendo algunas ideas y por eso parece que dice mucho. Y acá es más Pablo que nunca. Bueno, dice así el texto, 1 Corintios capítulo 9, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todos se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por poder tener este tiempo de adoración a ti, mediante los cánticos, y ahora al adorarte, al exponer tu palabra, pedimos que nuestros corazones puedan postrarse en reverencia ante ti. Habla más allá de lo que hemos de decir en este momento. Tú eres poderoso para usar cada uno de estos textos y los pensamientos que hemos de exponer para salvar a aquellos que están perdidos.
y edificar a tu iglesia. Tú lo puedes hacer, no depende de nosotros, así que pedimos que la exposición pueda ser tan clara y fiel que el Espíritu pueda usarla como una espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del alma. Oramos, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bueno, desde capítulo 8:1 en esta carta de Corintios hasta capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Ese tramo, esa porción tan extensa de la carta, hay un solo tema que Pablo está llevando adelante, que es el tema de la libertad cristiana, ¿sí? Cuando hablamos de la libertad del cristiano, hablamos de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer el cristiano, ¿sí? Y ese tema ha sido motivo de controversias a lo largo de toda la era de la cristiandad. Siempre es un tema que sale como conversación en diferentes grupos en las iglesias y además en distintos momentos de la etapa cristiana. Siempre es un tema. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puedo como cristiano tal cosa, tal otra? Bueno, nunca va a cesar esa temática en conversaciones, ¿sí? Y las posturas siempre oscilan entre dos extremos cuando se trata de esos temas en distintos momentos o distintos lugares, ¿sí? Las posturas oscilan entre el libertinaje, donde dice, bueno, yo tengo toda la libertad en Cristo para hacer todo lo que quiero. Total, Dios perdona todo, su gracia es abundante, Dios es amor, entonces no importa si practicamos pecados o no, Dios siempre nos va a perdonar. Y se van al lado del libertinaje. Y otros van al otro extremo, que es el extremo del legalismo, prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe, ¿no? Ahí tenemos también el otro extremo. Así que cuando se habla de la libertad cristiana tenemos el peligro de ir a uno u otro extremo. Y siempre los extremos son peligrosos y malos, ¿verdad? Ahora, para evitar el mal uso, ¿sí?, de esa libertad y no irnos a ninguno de esos dos extremos, Pablo ofrece en estos 3 capítulos, ¿sí?, algunos principios que son como las barreras, son como los límites para saber cómo funciona la libertad del cristiano. Desde ya decimos que no hay en ningún lugar de este universo una libertad absoluta, no existe tal cosa como yo hago lo que quiero. No hay manera. Si ese tipo de premisas funcionaría en algún lugar, haría un gran desastre. Y es que en realidad cuando eso se intentó poner en práctica en cualquier lugar de la historia, en cualquier lugar del mundo, una libertad absoluta, ha hecho desastres. Mismo en una familia. Nadie tiene en una familia libertad absoluta, ¿verdad? Siempre esa libertad que uno tiene dentro de una familia está regulada ¿por qué? Por cómo mi conducta afecta a los demás. Entonces ya no hay una libertad absoluta. No es que en mi casa pueda hacer todo lo que quiero. No, porque lo que hago tengo que pensar si afecta o cómo afecta a los demás. No hay libertad absoluta. Usted va a la calle y no tiene libertad absoluta. Si usted va a la calle pensando que puedo hacer lo que quiero, enseguida lo van a poner en su lugar. Hay cosas que no puedo hacer si afecta a la vía pública. Y me van a meter en la cárcel por algunas cosas que llego a hacer. No hay libertad absoluta en ningún lado. En ninguna situación, en ningún lugar en este universo no hay libertad absoluta porque todo lo que hago afecta de alguna manera u otra a mi entorno. Entonces, la libertad siempre tiene como un parámetro, como barreras, como límites, hasta dónde tengo libertad. Bueno, Pablo nos marca acá que la libertad del cristiano tiene algunos límites. ¿Y cuáles son esos? Bueno, ya hemos visto nosotros en el capítulo 8 que la libertad del creyente está regulada por la ley del amor. Yo tengo libertad para hacer cosas que no son pecados. Tengo libertad en esas cosas que la Biblia no cataloga como pecado de hacerlas, pero tengo un límite. Incluso esas cosas debo estar pensando si no son un tropiezo a mi hermano. Eso es capítulo 8, es la ley del amor. Tengo libertad para ciertas cosas que la Biblia no dice que son pecado, pero incluso dentro de eso tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna de esas cosas puedan ser un tropiezo a mi hermano. Eso lo vimos en capítulo 8, especialmente si se trata de un hermano débil de conciencia. Ahora en capítulo 9 va a enseñar otro principio que regula nuestra libertad, ¿sí? Ya vimos una de las barandas de la libertad y ahora va a ver la otra baranda de la libertad del cristiano. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, nos va a enseñar en este capítulo 9 el apóstol Pablo que la libertad del creyente se rige por el principio de la humildad. Uno es la barrera del amor, y me dice a mí que tengo que tener cuidado de no ser tropiezo a otros, y la otra es la barrera de la humildad que regula mi libertad, ¿sí? ¿Qué dice ese principio, esa norma, esa ley de la humildad? Bueno, esa ley de la humildad dice en la Escritura que es estimar a los demás como superiores a uno mismo, ¿sí? Eso es lo que enseña ese principio de humildad.
¿Dónde está ese principio, esa norma, esa ley? Porque es una ley en la Escritura, ¿sí? Es una norma, es una ley. ¿Dónde está esa ley? En Filipenses 2, 3 y 4, un pasaje conocido. Escuchen el texto, dice así, lo tienen ahí escrito. Pablo le dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y entonces alguien de Filipos le pregunta, Pablo, está bien, fenómeno, nada contienda, nada vanagloria, con humildad. ¿Y qué significaría hacerlo con humildad? Entonces Pablo responde, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ah, ¿eso significa humildad? Sí, eso significa humildad. Humildad no significa pensar menos de mí, sino pensar menos en mí y pensar en los demás en realidad, antes que en mí. Y entonces ahí alguien le preguntaría a Pablo en esa iglesia de Filipos, entonces, ¿qué significa esto de estimar a los demás como superiores a uno mismo? Entonces Pablo le responde en versículo 4 diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Y ahí Pablo expone el principio de la humildad, que debe regir el comportamiento del creyente, ¿sí? Las necesidades del otro son más importantes que las mías. Oh, eso dice el principio de la humildad, sí, y eso regula mi libertad. Y eso regula mi libertad como cristiano. Si usted dice, así empezó el mensaje, pastor, ¿cómo va a terminar? Y sí, dice, ¿hasta qué punto puede llegar este principio de la humildad en la consideración del otro? O sea, ¿hasta qué? Está bien, pastor, voy a considerar al otro, como dice acá, superiores, sus necesidades superiores a las mías, esa es la idea. Pero ¿hasta qué punto eso? En algún momento hay que tener un límite. Bueno, Pablo nos va a enseñar en este capítulo hasta qué punto puede llegar eso de considerar al otro como superior a uno mismo. Y entonces Pablo dice aquí, hasta el punto de renunciar a mis derechos por el bien del otro. Bueno, esto va en contra de todo lo que se enseña en la sociedad hoy en día, ¿verdad? Pero yo tengo que estar dispuesto a renunciar a mis derechos por el bien del otro. Y eso es lo que Pablo enseña en este capítulo. ¿Qué es eso simplemente? Tanto argumento circular que Pablo da acá es para enseñar esto. Estar dispuesto a renunciar a mi derecho por el bien del otro. Bueno, esto es lo que Pablo enseña, o esto es lo que Pablo hizo en Corintio en realidad. Lo enseña acá porque es lo que hizo en esa iglesia cuando la fundó y estuvo 1 año y medio formando la iglesia. ¿A qué derecho renunció Pablo cuando estaba ahí? Bueno, él renunció a su derecho de cobrar un salario como apóstol y decidió sustentarse trabajando de su oficio secular, que era hacer carpas junto a Priscila y Aquila. Ustedes se acuerdan en Hechos 18, cuando él llega a la ciudad de Corinto y comienza a testificar, como llegaba a todas las ciudades, iba primero a la sinagoga, que era su pueblo, los judíos, y después si ahí no había respuesta, seguía con los gentiles, y así se formó la iglesia ahí. Bueno, estuvo 1 año y 6 meses en ese lugar, formando la iglesia, discipulando, ganando almas para Cristo, y formando esa iglesia a la que ahora le escribe. Bueno, durante ese tiempo que formó la iglesia, él tenía un derecho como apóstol de cobrar un salario, como apóstol. Ahora vamos a hablar porque Pablo hace 2 partes en este mensaje. Es primero hablar de que él tiene el derecho y después que él renunció a ese derecho. Esas son las 2 cosas que dice aquí. Pero él renunció a ese derecho y decidió seguir trabajando como apóstol, formando la iglesia, pero no recibir dinero de los corintios, sino sustentarse trabajando haciendo tiendas, carpas, que era el oficio que él tenía. Entonces tenía 2 trabajos, uno para ganar dinero y otro para servir a los, y hacía 2 trabajos. No tengo idea cómo lograba llevar esto adelante, un gran desgaste físico y mental que él tenía allí. Pero lo hizo, renunció a ese derecho. No es que los corintios no le querían pagar, ofrendar, llámele como usted quiera, pero es un salario, sino que él dijo, no quiero, lo dejamos, yo me sustento con mi trabajo. Y por eso en Hechos 18 dice que hacía esto, y cuando llegaron los hermanos de Macedonia, que esto es Tesalónica, Filipos, Berea, los hermanos de Macedonia, que era Timoteo y Sila, llegaron a él, le trajeron una ofrenda de Filipos, y ahí pudo cesar un poquito en el trabajo de tiendas, y dice Hechos, estaba por entero entregado al trabajo del evangelio, porque ahora tenía a alguien que le había ofrendado, que era la iglesia de Filipos, especialmente esa iglesia. Ahora, este acto de humildad, porque es un acto de humildad, ¿verdad? Dígame usted, ¿de qué trabaja usted? ¿Usted trabaja albañil, panaderos, tenemos aquí, maestros? ¿Haría esto usted? ¿Sería capaz de hacer esto, de renunciar, seguir trabajando, pero usted dice, mire patrón, yo renuncio a mi salario, yo voy a trabajar gratis para usted? ¿En qué mundo sucede eso?
Pero esto es lo que hizo Pablo. Ese es el problema que tenemos con este texto, que a nosotros nos resulta una locura pensar que voy a trabajar gratis para alguien. Y Pablo lo hizo. Y esto es lo que hace de este capítulo una cosa asombrosa, sobrenatural. ¿Haría eso usted, ir a trabajar, decir a su patrón, para vos trabajo gratis? Yo me voy a buscar otro trabajo para mis necesidades, pero para vos quiero trabajar gratis el tiempo que estoy con vos. ¡Ah! Y claro, el patrón se cae desmayado, ¿no? Si hace eso. Pero esto hizo Pablo. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de los corintios ante esto? Si usted es patrón y usted tiene empleados y su empleado le dice, no me pagues, yo quiero trabajar gratis para vos. ¿Qué hace usted como patrón? ¡Pum! Se cae y dice, pero le hago una estatua a este empleado. Llamativamente este acto de humildad, en lugar de despertar la admiración de los corintios, fue motivo de acusaciones de los corintios contra Pablo. Y lo tildaban a Pablo de farsante y de engañador. Usted dice, qué locura, ¿cómo van a...? En lugar de felicitarlo, Pablo, la verdad que es admirable lo que haces, no querés ser una carga para nosotros y te querés... No. Ante esta decisión de Pablo, los corintios lo tildaban de farsante y engañador. ¿Por qué? Bueno, porque en la idiosincrasia de los griegos, que eran mayormente griegos los que formaban la iglesia en Corinto, la clase trabajadora en la mentalidad de los griegos era la clase social más baja. Y en esa clase social no había maestros, no había instructores, no había filósofos, porque ellos estaban en una escala más alto que los trabajadores. Entonces, si alguien era un filósofo, maestro, instructor o pedagogo, que de ahí viene la palabra que nosotros usamos de pedagogía, que era el que se encargaba de llevar a los chicos a ser instruidos, ellos no estaban en la clase trabajadora porque eran de los más bajos, ellos estaban un escalón más arriba. Entonces, para los corintios, si Pablo tenía que trabajar haciendo carpas, este entonces no debe ser maestro, este es un farsante. Si tiene que ser de la clase trabajadora, me parece que nos está engatusando, diciendo que es un apóstol, un maestro, un instructor, ¿sí? Entonces ahí venían las dudas de los corintios. Para ellos era culturalmente era una cosa que contradecía su cultura. No, el maestro acá no se ensucia las manos trabajando, haciendo carpas. No, el maestro está preparado para cosas más elevadas en su mente, estoy diciendo, la mente de los corintios. Y por eso empezaron a ver esto de Pablo como dudas sobre su apostolado, ¿verdad? Un maestro en realidad, o un filósofo en la cultura griega, se sustentaba de honorarios, de patrocinio, alguien lo patrocinaba para que pueda hacer su trabajo, mendicidad, que es lo que llamamos hoy en día ofrenda, o tenía un sueldo oficial por parte del Estado como enseñador, pero nunca ir a trabajar a hacer carpas para poder seguir haciendo mi oficio de maestro. Eso no pasaba. Y pasó con Pablo. Pablo lo hizo y esto los corintios dijeron, no, mirá vos, este no es un apóstol, es un engañador, si tiene que andar trabajando haciendo carpas. Así que si Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas, significaba que no podía acreditar su apostolado y lo tomaban como un farsante. Eso es lo que sucedía ahí. Yo cada vez que avanzo en la carta digo, qué tremenda la relación entre Pablo y los corintios. Porque después Pablo va a decir en su segunda carta que va a hablar de esto, de su renuncia a este salario, y él va a decir, porque os amo, y aunque amándoos más, sea amado menos. Es tremenda la relación de este hombre con esta iglesia, y creo que el Señor lo ha permitido así para mostrarnos hasta dónde puede llegar Cristo en la vida de una persona. Que pueda hacer esto, aunque esas personas a quienes está haciendo un tremendo sacrificio no lo reconozcan, pero los ama tanto que lo hace igual. ¿No hace eso un padre? Tremendo. Y ahí ligo este mensaje con el Día del Padre de alguna manera. Muy bien, ante esta acusación, queridos hermanos, por eso el capítulo dice, a los que me acusan les respondo esto. Entonces Pablo responde a esa acusación de no sos apóstol, sos un farsante, por eso es que vos decís que no cobras. Bueno, ante esta acusación Pablo dice dos cosas. Primero, él va a defender su derecho a un salario y después va a explicar el por qué renunció. Y que no tiene que ver porque no es apóstol. Entonces hace esas dos cosas. Así que veamos en primer lugar que Pablo explica que tiene derecho en realidad a un salario como apóstol, ¿sí? Eso es versículo 1 hasta el 14, la primera mitad del capítulo. Bueno, ¿por qué Pablo tenía derecho a un salario digno como ministro del Evangelio? En primer lugar, porque su apostolado era legítimo, ¿sí? Él va a decir dos cosas diciendo que su apostolado es legítimo. Él dice ahí que ha visto al Señor Jesús. Él lo hace en forma de pregunta. Él dice, ¿no he visto al Señor Jesús?
Bueno, hace en forma de pregunta retórica que significa, he visto a Jesús, muchachos, ustedes lo saben, esa es la idea de la expresión ahí, ¿sí? Y la otra cosa que dice, ustedes, la iglesia en Corintios, son el sello de mi apostolado. O sea, ¿qué evidencia podemos presentar de que yo soy un apóstol? Ustedes mismos. Ustedes son el fruto de mi trabajo como apóstol. Entonces ustedes son el sello de mi apostolado. Esas son las dos cosas que marca ahí. Lo primero que dijo Pablo en cuanto al hecho de que he visto a Jesús es uno de los argumentos más contundentes en cuanto al hecho de su apostolado, porque según Hechos capítulo 1, haber visto a Jesús personalmente era uno de los requisitos para ser considerado apóstol. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que buscar el reemplazante de Judas? ¿Sí? Y Pedro en Hechos 1 empieza a decirle a los demás discípulos, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta para reemplazar a Judas? Y entre las características o cualidades o pautas que debían tener en cuenta es que tenía que haber estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y que fue testigo de su resurrección. Entonces, esto tenemos en cuenta. Hay que tener en cuenta que tuvo que haber visto a Cristo personalmente, ¿sí? Y Pablo vio a Cristo personalmente en su conversión, Hechos 9, lo vio personalmente en Arabia, Gálatas 2 enseña eso, durante el tiempo que él recibió el Evangelio de parte del Señor. Y Pablo lo vio resucitado a Cristo, lo dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 personas a la vez, y después dice, y último, me apareció a mí. Entonces, él vio a Cristo, ¿sí? Entonces, ese requisito para ser considerado apóstol lo tenía Pablo. Por eso es que hoy no hay apóstoles, hermanos, ¿eh? Cualquiera por allí que se llama apóstol es un engañador. No hay apóstoles. Primero porque Cristo lo elegía a Cristo y eligió a 12 más Pablo. Por eso dice como un abortivo me eligió. Pero no hay apóstoles. Son engañadores los que por ahí se llaman apóstoles, ¿sí? Y lo interesante es que Pablo dijo esto, he visto a Cristo resucitado, lo dijo en un tiempo donde había personas que podían, ¿qué? Personas que podían decirle, Pablo, nosotros también y no te vimos ahí. Podían contradecir lo que Pablo estaba diciendo. Él dijo esto en un tiempo que Pedro había visto a Cristo resucitado, había estado con él, que los demás apóstoles estaban vivos en ese momento y podían enseguida escribir a la iglesia en Corintios, muchacho, mentira, Pablo no lo vio, ninguno escribió. Ninguno contradijo a Pablo de ellos que podía contradecirlo. Es más, Pedro pasó por la iglesia en Corintios. Es mencionado Pedro acá en el capítulo 1. Cualquiera de ellos podía escribir rápidamente, miren, Pablo no lo vio, no le hagan caso. No, ninguno lo contradijo. Es más, en Gálatas, Pablo dice, me dieron a mí, ellos, Pedro, Cefas, Santiago, me dieron a mí la diestra en señal de compañerismo, como diciendo, vos sos un apóstol igual que nosotros. Esto que Pablo está escribiendo a ellos en preguntas retóricas, porque lo hacen preguntas retóricas, lo está diciendo adrede para decirle, muchachos, ustedes lo que yo les estoy diciendo no lo pueden negar. Como diciendo, no he visto a Jesús, ustedes lo saben, no lo pueden negar. Y ellos lo sabían, no podían negar esta verdad de que Pablo había visto al Señor. La segunda prueba de que su apostolado era legítimo, son los mismos corintios. Si ellos dudaban de su apostolado, tenían que dudar ¿de qué? De ellos mismos. Si nosotros somos el fruto de tu trabajo, porque vos fundaste la iglesia, y nosotros decimos que vos no sos apóstol, ¿qué de nosotros entonces? Que somos el fruto de tu trabajo. Si ustedes niegan mi apostolado, están negando que ustedes son creyentes. Ese era el asunto acá. Y ustedes saben que no es así. En capítulo 6 le dijo, esto eras alguno de ustedes. Y habla de todo tipo de pecados que practicaban y que ahora ya no. Noten el cambio que sucedió en ustedes. Entonces, ellos mismos eran la prueba irrefutable de que Pablo era apóstol. Él usa la expresión el sello de mi apostolado, implica algo particular, ¿sí?, de su ministerio en Corintio. Y es probable que Pablo se esté refiriendo a lo que dice en la segunda carta, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice ahí Pablo? Dice, las señales de apóstol, está en el mismo contexto ese capítulo de este tema acá. Dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Escuchó esto? Las señales de apóstol. Y había señales que identificaban a los apóstoles, y no a los pastores, sino a los apóstoles. Pablo dice, estas son señales que iban a identificar a aquellos que eran los 12 más Pablo. Las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros.
y a esto creo que se refiere el sello de su apostolado, en toda paciencia. ¿Cuáles eran las señales de apóstoles? Bueno, que él había hecho señales, prodigios y milagros. Y si ustedes leen Hechos 18, no aparece nada de esto en el relato de Lucas, que durante el tiempo que estuvo, 1 año y medio en Corinto, Lucas no está diciendo, miren todos los milagros que hizo mientras... No, nos enteramos que hizo milagros en Corinto por este pasaje, que mientras Pablo estuvo 1 año y medio ahí, hizo prodigios, señales y milagros. Y eso era la carta de presentación de Pablo de que él era un apóstol elegido por Cristo como apóstol a los gentiles, ¿sí? Hay una diferencia, hermanos, entre el ministerio de apóstol y de ser pastor. El ministerio de apóstol fue único en la historia y no se repitió más. Pastores es a través de toda la era de la iglesia. Así que en Corinto pasó algo que no siempre sucedía en los lugares donde Pablo fundaba una iglesia, y a eso se refiere con el sello de mi apostolado. No en todo lugar que Pablo iba hacía milagros, prodigios y señales. No en todo lugar donde Pablo iba hacía eso. Pero sí lo hizo en Corinto y por eso lo marca Pablo allí de manera particular. Pablo hizo señales, prodigios y milagros y esto era un atributo solamente de los apóstoles. Por ejemplo, un pasaje que afirma eso es Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Escuchen el texto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Escuchen esto, está hablando de la salvación, del mensaje del Evangelio. Y está haciendo una advertencia. Este mensaje del Evangelio es sublime. No lo podemos descuidar. Este mensaje fue anunciado por el Señor y habla de lo que se relata de la predicación de Cristo en los Evangelios. Y dice que ese mensaje que predicó Cristo no fue confirmado por los que oyeron. ¿Quiénes son esos que oyeron? Sus apóstoles. No fue confirmada por ellos. Porque escuchen lo que dice versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que oyeron a Cristo. ¿Y qué hizo Dios al testificar que ese mensaje del Evangelio que predicó Cristo, que predicaron los apóstoles, es el mensaje de Dios? ¿Cuál era la confirmación de que ese mensaje era el verdadero Evangelio? Testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso ocurrió solo con los 12 y con Pablo. Y que el escritor de Hebreos esté hablando de ellos en tercera persona. ¿Qué quiere decir tercera persona? Que él nos está incluyendo entre ellos. Así que este que escribe acá no es Pablo. Y eso resuelve el asunto de quién escribe Hebreos, o quién no escribió, mejor dicho. No fue Pablo, porque si no se incluiría acá. Habla de ellos en tercera persona. Pero una cosa interesante es que esto era propio de los apóstoles y eso solamente eran los 12 más Pablo. Así que las señales y credenciales de apóstol habían sido evidentes, entre los corintios, y por eso Pablo usa estas preguntas retóricas. Estas preguntas retóricas que son muy comunes en Pablo, en este caso hay 18. En este capítulo hay 18 preguntas retóricas. Es tremendo, Pablo más Pablo que nunca. Porque esas preguntas retóricas en esta conversación con los corintios funcionan como la de un padre con los hijos, ¿no? Cuando ya llega el momento que está por saltar la térmica en la relación con los hijos, ¿no? ¿No te traigo comida? ¿No trabajo para vos? ¿No te di una pieza? ¿No te compré ropa? ¿Cuál es la respuesta a todo eso? Sí, ese es el tono de estas preguntas retóricas. Es como un padre que le está diciendo cosas muy obvias a sus hijos. ¿Cómo dudan de mi apostolado si ustedes tienen todo el testimonio de mis credenciales como apóstol entre ustedes? ¿Cómo van a dudar de eso? Esa es la idea, el tono acá de estas preguntas. Hay como mucha emoción de Pablo al utilizar 18 preguntas retóricas acá. Ahora, en segundo lugar, Pablo tenía derecho a un salario, no solo porque su apostolado era legítimo, sino porque el sentido común confirmaba su derecho. ¿Sí? Esos versículos 3 al 7. ¿Sí? Pablo va a usar preguntas del sentido común. Si él era apóstol, o sea, ese es su oficio, él estaba trabajando de esto, eso es su oficio, es como decir, escúchame, yo soy abogado y tengo las credenciales. Trabajo para vos, tengo la credencial de ser abogado, es un trabajo calificado. Si tengo todo el título de abogado y trabajo para vos, lo más lógico que vos me pagues, es sentido común.
Bueno, eso es lo que Pablo va a utilizar acá como sentido común, versículo 3 al 7, cuando Pablo dice así de esta manera: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue soldado y se pagaba sus propios gastos? Nadie. ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta? No, la lógica nos dice que no es lógico que yo trabaje y no cobre. Estoy trabajando. Ustedes saben que mis credenciales de apóstol es un trabajo calificado ser apóstol. No era para cualquiera ser apóstol, un trabajo calificado. La lógica, Corintios, dice que yo tengo derecho a cobrar un salario. ¿Cómo dicen ustedes que no tengo derecho? Sí. Entonces la lógica que utiliza Pablo acá es, y miren, usted va a trabajar en el campo, tiene su viña. ¿No es lógico que usted cobre? Es lo lógico. Y Pablo usa el sentido lógico. Por eso, queridos hermanos, la lógica dice que siendo un verdadero apóstol, debería tener derecho a un salario como lo tienen los demás apóstoles, ¿sí? Además, el sentido común dice que cualquiera que trabaja debe recibir un salario. Todos lo sabemos eso, ¿verdad? Cualquiera que trabaja tiene derecho a un salario. Y eso es lo que Pablo hace aquí, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, Pablo tenía derecho a un salario, no solo porque su apostolado era legítimo, no solo porque la lógica afirmaba, ¿sí? El sentido común afirmaba su derecho, sino porque también la ley afirmaba esto, ¿sí? Pablo cita Deuteronomio 25:4 en este texto, ¿sí? Cuando dice, no pondrás bozal a igual que trilla, ¿sí? Hay que ser un campesino muy malvado para hacer que tu buey esté tirando y tirando y tirando del arado y vos le pongas un bozal para que no pueda ir comiendo de lo que encuentra por ahí. Porque en algún momento el buey está tirando como un buey y tiene que comer en algún momento. Entonces, Dios en la ley, porque preveía que había gente muy malvada, Dios en la ley dice, no le pongas bozal, deja que se alimente. Está tirando todo el tiempo del arado y no le vas a dejar comer o tomar agua. Bueno, Dios lo previó a eso. Pero es interesante que Pablo dice, ¿estaba pensando Dios en los bueyes realmente, en el cuidado animal y la protección de los animales? Y sí, pero en realidad más escribió por nosotros, dice Pablo. En realidad Dios está haciendo ahí una analogía para que vos sepas que el obrero es digno de su salario. No le pongas un bozal, ¿sí? Bueno, hay varios patrones aquí que te están mirando, ¿verdad? Con sus empleados, me parece. Bueno, guarda. Dios estaba pensando en los bueyes, bueno, en realidad estaba estableciendo Dios un principio para cuidar del obrero de injusticias. Interesante que en la ley había una ley laboral en la ley de Dios. Y la ley laboral era, si vos tenés un empleado, pagale. Interesante. Así que esto que inventaron en la sociedad no es nada nuevo. Dios ya lo había establecido en la ley, ¿sí? Y es interesante que también cita las palabras de Cristo, ¿sí? Las palabras de Cristo es, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y Pablo cita eso una vez más en 1 Timoteo 5:18, hablando también del trabajo pastoral y hablando aquello de que los ancianos que trabajan en enseñar sean dignos de doble honor, ¿sí? Y ahí entendemos que la palabra honor en ese contexto se refiere a dinero, ¿sí? De doble paga. Es interesante eso por el trabajo que significa el pastorado. Así que en realidad la ley ya establecía, Pablo está dando argumentos para decirle, mire, mi derecho como apóstol, la lógica, el sentido común, la ley en el Antiguo Testamento dice que yo tengo derecho a un salario, pero en cuarto lugar también Pablo tenía un derecho a un salario porque la iglesia misma lo estaba afirmando. O sea, ustedes con su comportamiento están afirmando que yo tengo derecho a un salario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en versículo 12 así, de esta manera. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea que le estaban pagando a otros. Y son los que hablan la segunda carta en el capítulo 11. Dice, vienen otros que son falsos maestros, porque eran falsos maestros, y a ustedes los desvalijan, usando un término muy de nuestro, los desvalijaron económicamente. Y estos corintios contentos le daban de su dinero a los falsos maestros. Y dice, si otros participan de ese derecho, ¿y ustedes por qué dicen que yo no? Y Pablo dice, otros participan. La iglesia misma estaba justificando con sus accionares que Pablo tenía un derecho a eso, ¿verdad? Y en quinto lugar,
lo que dice Pablo aquí es que él tenía derecho a un salario porque Cristo mismo lo ordenó, y versículo 13 al 14 es justamente afirmando ese texto que hemos mencionado: el obrero es digno de su salario. Bueno, todos argumentos que Pablo está poniendo sobre la mesa. Miren, no tengo derecho, miren, esto, todo argumento. ¿Cómo que no tengo derecho? Sí tengo derecho a cobrar un salario. Y en la carta a Timoteo dice: tengo derecho a un doble salario. ¡Wow! No sabía eso, pastor. Sí. Y el tono de estas preguntas retóricas indica que ellos sabían todo esto. La pregunta retórica la hacemos cuando el otro ya sabe. Porque uno quiere despertarte. Si vos lo sabés, ¿por qué me haces decir todo esto si vos ya lo sabés? Esa es la idea de esto acá. Pero acá viene lo maravilloso de Pablo. Hasta acá decimos: pastor, está incómodo que usted hable de dinero de los pastores, los ministros y los apóstoles. Bueno, a mí no me incomoda porque es la verdad bíblica más que nada. Y saben que nunca hablamos de dinero en esta iglesia, solo si el pasaje lo menciona. Pero qué interesante lo que pasó aquí en la segunda parte. Él hizo algo que es humanamente asombroso. Pablo hizo algo que es humanamente asombroso. Él renunció a su derecho de cobrar un salario por predicar el evangelio y ministrar a esta iglesia. Y es lo que pasa a explicar en la segunda parte, versículo 15 al 27. Y la pregunta es: ¿por qué Pablo renunció? ¿Por qué alguien renunciaría a su derecho a cobrar un salario? ¿Por qué haría eso? Y alguna, quizá después viene: pastor, mira, acá hay una, quería decirle sobre esto. Bueno, vamos a ver que Pablo no renunció en todo lugar a su derecho a cobrar salario, ¿verdad? Una de las cosas que sabemos de Pablo, queridos hermanos, es que él recibía salario de otras iglesias. ¿Sí? Porque él dice en la segunda carta, capítulo 11, versículo 8 y 9, que lo tiene aquí, dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, lo que les mencioné recién cuando vino Timoteo y Silas de Filipos y de Tesalónica trayendo ofrenda para él. Pero de ellos no recibió. Así que de otras iglesias y en otros lugares sí Pablo recibía salario. Lo hizo acá, en Corinto. Así que este era un asunto con Corinto. Pero no solamente acá, sino que sabemos que el otro lugar donde Pablo, en realidad, había tomado esta decisión, esta intención de no recibir salario, con la intención de sentar ejemplo, por ejemplo, en Tesalónica. Dice así el texto en 1 Tesalónica 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Cuando estuvo en Tesalónica, tomó la decisión de no trabajar y hacer lo mismo que hizo en Corintios: trabajar por su cuenta haciendo carpas y a la vez servir a la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué lo hizo? Dice: no queríamos ser una carga para ustedes. Sí, eso dice en la primera carta. Y trabajaba de noche y de día sirviendo en el Evangelio. Y en la segunda carta explica el por qué vieron esta necesidad. En la segunda carta de Tesalónica dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, o sea, no comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Por qué decidió no trabajar en Tesalónica? Porque había algunos perezosos que no querían trabajar y estaban viviendo de lo que otro les daba, ¿no? Como esa idea hippie de nosotros vivimos sin reglas, sin trabajar, pero se sustentan ¿de dónde? Van a comer a la casa de otro. Bueno, esto estaba pasando en Tesalónica y Pablo dice: no, ¿qué comportamiento es este? Incluso algunos usaban la venida del Señor como excusa para decir: el Señor viene, ¿para qué vamos a tener un trabajo? Estamos esperando al Señor. Bueno, re vagos, ¿no? Re perezosos. Y Pablo decide darles un ejemplo de que tienen que trabajar. Y por eso renunció a su derecho de cobrar un sueldo en Tesalónica, un salario, para mostrarle a esos creyentes perezosos: miren, así tienen que trabajar con sus manos. Ustedes tienen que trabajar hasta el cansancio con sus manos para tener su propio pan. Hasta el punto que llega a decir en Tesalónica que el que no trabaja, que no coma. Uy, qué terrible Pablo, mejor que no, qué bueno que no es presidente, ¿no? Pero el que no trabaja, que no coma.
y les puso un ejemplo para ellos. Entonces, noten hasta dónde llegó Pablo allí. Y eso pasó en Tesalónica. Pero ¿por qué tomó esta decisión en Corintio? Bueno, quiso asumir voluntariamente una actitud de humillación y de humildad por causa de la predicación del Evangelio, diferente a Tesalónica. Consideró que para que la predicación del Evangelio no tuviese obstáculos, siendo mal interpretada, era mejor servir gratuitamente. ¿Sí? Dice en la segunda carta, capítulo 11, pequé yo, habla irónico, con ironía, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estuve entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui una carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo, acá está la razón, que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Las regiones de Acaya es toda la provincia donde estaba Corinto, Atenas, toda esa provincia que hoy es Grecia, ¿sí? Así que en esa provincia, cuando entró ahí, Pablo vio algo en la cultura griega que le dijo, acá no puedo hacer otra cosa más que negarme a cobrar mi salario, porque acá hace falta una cosa, un ejemplo de humillación y de humildad. Yo pienso, por todo lo que el contexto de Corintio, que él estaba viendo a esos falsos maestros, a esos filósofos que no estaban dispuestos a ensuciarse las manos haciendo un trabajo de clase baja, trabajadora en la cultura de ellos. Y Pablo dice, acá hace falta que tengan otra idea de lo que es un maestro, un predicador, un instructor. No es esa la idea. Esa la idea del filósofo, esa no es la idea del ministro del Evangelio. El ministro del Evangelio no tiene ningún problema en agarrar un trapo de piso y limpiar la iglesia. ¿No? Esa idea de esa frase tan común en nuestra cultura. Yo estudié para no hacer lo que sea que usted diga. Yo estudié para no agarrar una pala. Bueno, esa es la filosofía griega. Y Pablo dice, acá hace falta otra cosa. Esa no es la imagen de un ministro. La imagen de un ministro es uno que está dispuesto a ser como Cristo dijo, sacarse el manto de maestro y rabino y tomar la toalla para lavar los pies. Y esa imagen quiero dejar acá. Por eso habla de, me humillé. Fue un acto de humillación haber rechazado ese salario. Y dice, pero esto es una gloria para mí, porque al hacer eso estaba mostrando a Cristo. Es tremendo eso que hace Pablo. Y esta, queridos hermanos, es una de las paradojas que conlleva la vida en Cristo. Aquello que para el mundo es una humillación, especialmente en Corintio, en el reino de Dios es algo glorioso de renunciar a los derechos de uno. En el mundo que vos renuncies a tu derecho, es más, en el mundo no renunciás, sino ¿qué tenés que hacer? Hacerlo valer a tu derecho. La paradoja es que en el reino de Dios no lo tenés que hacer valer, tenés que estar dispuesto a renunciar a tu derecho. Es paradójico eso, es paradójico. Y ese es Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí, mostrándole el Evangelio en carne propia, ¿verdad? Sí, hacia eso. Aquello que para el mundo es humillación, en el reino de Dios es glorioso. Por eso Pablo dice, esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál es mi gloria? Que muestro a Cristo en carne propia al renunciar a mi derecho a un salario. ¿Sí? Lo que para el mundo es humillante, dice Pablo, para mí es glorioso. Para mí es glorioso. Y nadie me va a sacar esta mi gloria. En esta carta dice, prefiero morir antes que venga alguno de ustedes y me diga, no, yo te pago. No quiero. Prefiero morirme antes de cobrar un solo centavo de ustedes. ¿Quién hizo algo así en el Antiguo Testamento? Que dijo, no quiero ni un cordón. Abraham. Cuando vinieron los reyes, que él agarró y trajo todos los despojos de haber rescatado a su sobrino, dijo, esto es lo que le afanaron a ustedes, aquello, bueno, miren, todos se los doy. Y le quisieron pagar a Abraham. Y Abraham dice, no quiero ni un cordón de ustedes. Ese es Cristo. Y Pablo dice, prefiero morirme antes de cobrar algo de ustedes. Porque mi gloria es manifestar a Cristo renunciando a este derecho. Y no me van a privar de esta gloria. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso esto va más allá de lo humano, queridos hermanos. ¿Sí?
¿Y por qué no consideraba glorioso Pablo a esto de renunciar a su derecho en esta situación en Corintio? Bueno, porque es un reflejo del carácter de Cristo. Escuchen lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si usted se pregunta, pastor, ¿qué significa eso cuando Filipenses dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Este es el momento en que se puede explicar esto. Porque lo que dice el texto es que Cristo renunció a su derecho a la gloria de Dios, a la gloria que tenía antes, cuando estaba con el Padre. O sea, Él renunció a ser tratado en este mundo como Dios. Y eso es lo que hizo Cristo, renunció a su derecho como Dios. ¿Cuál es su derecho? No dejó de ser Dios, sino a su derecho como Dios. Haber llegado a este mundo y que Él diga, ¿cómo me van a recibir acá? Si yo soy Dios, ¿tengo derecho a qué? A que se doblen ante mí porque soy el creador de todos ustedes. Juan capítulo 1 dice eso. Es el creador de todas las cosas. Tengo derecho a todo. Y Él dijo, renunció a todo ese derecho a ser tratado como Dios en este mundo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. ¡Wow! No renunció a un salario. Renunció a ser tratado a lo que Él merecía ser tratado, que es ser tratado como Dios, porque Él era Dios este tiempo que estuvo en la tierra. Y lo es, obviamente. Aceptó la humillación, Cristo, de ser considerado un simple hombre, incluso en menor estima que los ángeles. Eso dice Hebreos, hecho poco menor que los ángeles. Incluso los ángeles tenían más gloria que Cristo en su humanidad. ¿Y por qué pasó esto? Porque Él renunció a ser tratado como Dios mientras estuvo aquí. Y eligió ser tratado como uno de nosotros, pero no como uno de nosotros común, sino que estando en la condición de hombre, se puso en la condición de más bajo todavía. Renunció incluso a ser tratado como un hombre digno en la sociedad en la que Él estaba. No, ni siquiera vengo a estar entre los más potentados. Renuncio a ese derecho incluso. No es que digo, bueno, renuncié a mi gloria, acá no me voy a andar poniendo en lo más bajo. No, renunció a todo ese honor. Y por eso Pablo lo considera una gloria, renunciar a su salario, a su privilegio, a su derecho, porque mi Señor renunció a mucho más que yo. No renunció a un salario, renunció a ser tratado con todo el derecho que tenía a ser tratado como Dios en este mundo. Así que en la mente de Pablo, queridos hermanos, renunciar a su derecho es hacer por otro lo mismo que Cristo hizo por él. Porque Él renunció a ese derecho a ser tratado como Dios para salvarme a mí. A mí. ¿Cómo no voy a estar yo dispuesto a rechazar mi salario para que ustedes conozcan a Cristo? Porque esto es lo que dice en el capítulo. Hago esto de renunciar para así salvo a más, para poder salvarlos a ustedes, para que ustedes lleguen a la salvación. Estoy dispuesto a renunciar a mi salario para que ustedes sean salvados. Si necesito hacer eso para que ustedes sean salvos, lo hago, porque es más valioso que ustedes sean salvados que yo cobrar un sueldo. Y lo que hizo Cristo es renunciar a toda su gloria, mucho más grandiosa que un salario, para que yo sea salvado. Entonces Pablo dice, esa es mi gloria. Estoy siendo en este momento como mi Señor, que renunció a su derecho. Es glorioso esto, dice Pablo. No lo está diciendo como, bueno, como un padre reprochándole a sus hijos, y te tuve que renunciar a todo. No es mi gloria esta, no me la saquen. Permítanme parecerme a mi Señor en esto. Así que Pablo vio en Corintio, queridos hermanos, la necesidad de acentuar la humildad de Cristo. Quizá era la forma de diferenciarse de los filósofos y los maestros que alentaban la vanagloria y la opulencia que vimos en capítulo 4, ¿se acuerdan? Ellos buscaban ser vistos y opulentos de manera gloriosa. Y Pablo dice, no, esa no es la imagen de un ministro, esta es la imagen de un ministro, renunciando a sus derechos. Ahora esta renuncia, queridos hermanos, fue voluntaria. La hizo de todo corazón, es lo que dice versículo 15 al 18. La hizo de todo corazón. 15-18, ¿qué dice? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. No estoy tirando una indirecta, dice Pablo. Porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál
es mi galardón entonces. O sea, Pablo está diciendo, anunciar el Evangelio es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. ¿Qué gloria hay? Ahí no hay ninguna gloria, es mi trabajo. Ahora, hacerlo gratuitamente, eso es mi gloria. Y ahí hay algo. Si no predico el Evangelio, wow, ay de mí porque es mi trabajo. Y si no lo hago, es como cuando uno dice, no fui al trabajar y no hice el trabajo. Guarda, ay de mí. Pero no hay ninguna gloria en eso. Y hacerlo gratuitamente, dice Pablo, eso sí es glorioso. Esta es mi gloria. Que predicando el Evangelio gratuitamente yo me goce de que otros son salvados a través de esto. Por eso es que Pablo está haciendo esto, queridos hermanos, mostrando que él anuncia el Evangelio y lo anuncia de buena voluntad y de todo corazón. No está tirando una indirecta, es una firme resolución en su corazón, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, y su motivación no es el dinero. ¿Sí? ¿Cuál es mi galardón? ¿El dinero? No, mi galardón es poder parecerme al Señor en esto. Ese es mi galardón. Es más valioso que el sueldo que ustedes me pueden dar. Es lo que dice Pablo aquí, mostrando que él hacía esto de todo corazón. Y es ahí donde uno puede ver y evaluar a cualquier ministro, hermanos, si está dispuesto a servir, renunciando a sus derechos, en este caso de dinero. Han subido por las redes videos vergonzosos de personas que dicen ser ministros de Dios, que obviamente no lo son. Pero alguno que ha estado en alguna iglesia, entre comillas, por allí, filmando así de incógnito, cuando un pastor, más de uno vi, peleándose con su congregación porque no le daban el salario. Horrible, horrible. Pastor reclamándole a su iglesia salario. Horrible, eso muestra que está ahí no por Cristo, sino por dinero. Y Pablo muestra acá que él no está ahí por dinero, sino porque los ama. Porque los ama. Bueno, cada punto acá es como para un mensaje más, pero no quiero porque el punto es uno solo de Pablo aquí, ¿no? Hablar acerca de esta libertad delimitada por la humildad. Y esta renuncia implicaba una sumisión de siervo. O sea, al renunciar a su salario de los corintios, él estaba adoptando una posición ante los corintios, que es la posición de siervo, porque el siervo no tiene derecho alguno. Entonces, al momento de renunciar a su salario y servirlos igual, estaba adoptando una posición de siervo, verso 19 al 23. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y verso 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Voy a hacer un acento al final sobre eso, ¿sí? Solo aclaro una cosa ahí sobre todo eso que dice, a los judíos me he hecho judío, a los que están sin ley me he hecho como... Bueno, no está diciendo que Pablo... Bueno, estos que tocan el rock pesado, me hice como ellos tocando rock pesado para ganar a los que tocan rock pesado. Bueno, no. No es que Pablo estaba dispuesto a cometer cualquier clase de pecado identificándose con cualquiera para ganarlo para Cristo. No es esa la idea. No quiero hoy enseñar eso. Algún día lo voy a enseñar solo a eso, ¿sí? Pero no quiero porque desviaría el texto. Pero lo que Pablo está diciendo es que él se mostraba accesible a cualquier grupo con el cual él se acercaba, ¿sí? Voy a dar simplemente un ejemplo para que noten a qué se refería Pablo acá y a qué podemos visualizarlo hoy. Me tocó una vez, y estoy hablando año 1994, para que ustedes sepan que las personas con las que estuve en ese momento quizá hoy ni están o ni me van a ver. Así que no estoy mandando al frente a nadie que ustedes puedan conocer. Pero fuimos en Uruguay a evangelizar a un pueblito que si eran 10 casas o 15, era mucho. Toda gente de campo, muy acostumbrada a cierto estilo de vida. Vino alguien, no lo vamos a nombrar, y que nos llevó ahí, pero con una camioneta. ¿Han visto las camionetas del FBI que aparecen en las películas, todas negras, todas brillantes, todas lujosas? Y cuando nos veíamos ahí con otro pastor con quien íbamos ahí, mirábamos el lugar y mirábamos la camioneta y la gente mirando esa camioneta y no fue el mejor medio para llegar a este lugar a evangelizar. A eso se refería. ¿Cómo había que llegar ahí? Bueno, obviamente en un coche quizás más humilde, menos vistoso, o incluso a caballo o en bicicleta. ¿Para qué? Para mostrarnos más accesibles a esa gente. Bueno, eso es un ejemplo más de lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿sí? Por las dudas, no son ninguno de ustedes que están acá.
Un esclavo, queridos hermanos, no tenía derecho a nada. Al renunciar a su salario estaba asumiendo una actitud de siervo, al cual refleja la persona del Salvador y la esencia del Evangelio, porque la esencia del Evangelio es que nos hace siervos de Dios. Y ahí estaba haciéndose copartícipe del Evangelio Pablo, ¿sí? Él quiso mostrar esa verdad del Evangelio en carne propia, somos siervos de Dios. Y un esclavo, queridos hermanos, servía sin objeciones, por eso dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. La mejor manera de explicar esto, queridos hermanos, es con el pasaje paralelo, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Cristo, hecho semejante a los hombres, se hizo como nosotros, Cristo. Es más, Cristo se hizo tan como nosotros, que los evangelios dicen que Él se confundía con las personas, porque uno no veía a un semidios caminando por las calles de Jerusalén, sino, ¿quién es? Es como un carpintero. Como el carpintero no se hizo para mostrar que Él nos ama. Esa es la idea. Se mostró accesible a nosotros. Queridos hermanos, lo último que dice allí en el texto, versículo 24-27, es que esta renuncia no fue ninguna locura. Usted está diciendo, pastor, eso que usted habla de renuncia es como una locura. Bueno, Pablo dice, no es ninguna locura, hermanos. Porque lo de renunciar lo hacemos todos los días lo hacemos. Nosotros renunciamos a muchas cosas todos los días. Solo que, como lo asumimos tan naturalmente, no lo vemos como renuncia, ¿sí? Pero Pablo dice en versículo 24 en adelante al final, ¿no sabéis? Como diciendo, si ustedes lo saben, esto no es ninguna locura, que los que corren en el estadio, ¿quiénes son los que corren en el estadio? Y ahí Pablo está utilizando algo que para ellos era muy común, son los atletas griegos, que era muy común las Olimpiadas. Y entonces Pablo varias veces utiliza la figura de atletas para poder ilustrar lo que significa la vida cristiana, porque para ellos era muy común. Y ellos veían cómo un atleta de alta competencia se cuidaba para poder llegar al momento de las Olimpiadas y correr lo más que pueden. Es asombroso, no soy atleta. Aviso por las dudas si no se dieron cuenta. Pero el asunto es que un atleta, eso es lo que me asombra de las Olimpiadas. 4 años, pero dele que dé el ejercicio, cuidado en la alimentación, no sé qué otras cosas más, una disciplina enorme para después estar, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos, si logra pasar a la otra y si no, ya está, se acabó. Y después otra vez 4 años, qué disciplina que hay que tener para todo eso, ¿verdad? Y Pablo dice, miren cómo ellos resignan derechos a muchas cosas por una corona incorruptible. La corona que le daban en ese tiempo era la corona famosa que se conoce, que era la de las hojas. Sí, más corruptible que eso. No sé cuánto le duraba la hoja de laurel, pero el tipo salía contento con la hoja de laurel a la casa y antes que se le empiece a marchitar trataba de sacarse la selfie para que quede la foto por lo menos. Y Pablo dice, miren todo lo que se sacrifican por una coronita de laurel. Hoy dan medallas de oro por lo menos, pero antes era la corona de laurel, que era corruptible. Y Pablo utiliza esa imagen ahí para decirle, no saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, habla de esos atletas, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ustedes dicen, Pablo, estás loco al resignar ese salario. ¿Para? ¿Qué me decís? Entonces, ¿qué le vas a decir al atleta? 4 años resignando todo para una coronita de laureles. Yo me estoy resignando un salario porque hay algo mucho más glorioso que eso esperándome en la eternidad. ¿No lo vale? ¿Acaso no lo vale que yo resigne mi salario por algo mucho más glorioso que esto? Tenés razón. Lo vale, Pablo. Vale que te resignes esas cosas. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a renunciar, si fuera necesario, a nuestro derecho para obtener un premio mucho más importante y valioso que las cosas temporales de esta vida? El nivel de renuncia que debe tener un creyente se ilustra acá con el nivel de renuncia que tiene un atleta de alto rendimiento. Queridos hermanos, esto no debe parecernos ninguna locura, renunciar a algo por Cristo, por la obra de Dios, por lo que sea que tenga que ver con Dios.
Todos renunciamos a algún derecho. Hay cosas que las consideramos dignas para hacerlo, ¿no? ¿A cuántas cosas renuncia usted por ir a trabajar para recibir un salario todos los días? A un montón de cosas renuncia usted. A descanso, a comodidad. ¿Cuántos van apretados en el subte o en el tren? Renuncia a comodidad. Está dispuesto a renunciar a todo eso, ¿verdad? Está dispuesto a renunciar ese tiempo a cosas para usted para ganar un salario. Usted renuncia todos los días a cosas. Incluso si en las relaciones interpersonales, la relación de matrimonio implica renuncia. Usted renuncia a otras cosas por tener esa relación tan particular. Cuando tiene amigos, renuncia a otras cosas para mantener esa relación con sus amigos. Nosotros renunciamos a un montón de cosas todo el tiempo. No hay ninguna locura renunciar a las cosas temporales por lo eterno. Así que no nos asombremos de esto. Pablo, como obrero, solo que nos asombramos porque nosotros consideramos que renunciar a las cosas de este mundo por el Señor es una gran locura, ¿no? A veces cualquier muestra de fidelidad para las cosas del Señor, algunos lo toman como fanatismo. No tenés que ser tan fanático. No tenés idea de lo valioso que es esto, ¿sí? Pablo, como obrero, queridos hermanos, anhelaba recibir la aprobación de Cristo. Ese era su premio. Se esforzaba en su servicio, esperando poder escuchar de su Señor: bien, buen siervo y fiel, porque ese es el premio del siervo, escuchar que su Señor le dice bien, bien. Y él tenía una meta definida, no se sacrificaba sin sentido, por eso dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no es que no tengo una meta, no es que me sacrifico por sacrificarme nomás, de gusto. De esta manera peleo, no como quien golpea. Tengo una meta definida, que es poder tener el premio de escuchar a mi Señor decir: bien, buen siervo y fiel. Esa meta era tan valiosa para él que exponía su cuerpo a la más alta exigencia. Dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hago que mi cuerpo se discipline para poder mantenerme en esta resignación de derechos, porque quiero presentarme delante de mi Señor, que Él pueda estar gozoso de lo que yo he hecho. Anhelaba tanto esa aprobación de su Señor que se esforzaba hasta el máximo. Él podía renunciar a valores terrenales porque tenía por más valioso lo eterno. Y eso hacemos todos nosotros. Por las cosas que nos importan, relegamos todo lo demás. Y es cuando nosotros no estamos dispuestos a relegar por lo del Señor otras cosas, es que mostramos lo poco que nos importa las cosas eternas. Eso es lo que muestra Pablo aquí, cuánto no importaba lo eterno. Queridos hermanos, Pablo hizo este paréntesis porque este capítulo es un paréntesis. Cuando vengamos la semana que viene, Dios mediante, con el capítulo 10, vamos a ver que empieza con un porque. Y usted dice: no me conecta capítulo 9 con 10, porque. No, porque 9 es un paréntesis. Y lo que vamos a hacer es conectar 8 con 10, porque ahí es donde se conecta el porque. Y aquí es un paréntesis. Este es un paréntesis en lo que está exponiendo, porque expone su propia renuncia para poner en correcta dimensión el problema de la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan en capítulo 8 qué es lo que ellos tenían que renunciar? Tenían que renunciar si como o no como. Bueno, Pablo pone esto para decirle: miren, ustedes tienen un gran problema para renunciar a un churrasco. Yo les muestro a qué deberíamos estar dispuestos a renunciar. Y que ustedes tienen problema con eso, miren, he renunciado a más que lo que ustedes tienen problemas para renunciar. Ellos tenían problemas para renunciar a un alimento. Pablo renunció a mucho más. Por eso, al finalizar esta sesión, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Termina toda esta sección diciendo: sean imitadores de mí. Por eso este paréntesis aparece. Pablo les dice: ustedes deberían estar dispuestos a renunciar a esas cosas terrenales como yo estuve dispuesto a renunciar a eso, porque vi a mi Señor renunciando. Así que sean ustedes imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Renuncien como yo renuncio, como el Señor renunció. Entonces toda una cadena de ejemplos que se siguen allí. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su derecho, inspirado por el ejemplo de Cristo renunciando al derecho como Dios. Ahora es interesante que mientras Satanás, por amor a sí mismo, se rebeló creyendo que merecía un lugar más alto. ¿Se acuerda cuando Satanás cayó? ¿Por qué cayó? Porque él pensó que él tenía derecho
a estar al lado de Dios. Yo merezco ese trono. Interesante, cayó porque él pensó que tenía más derecho y no se le estaba dando. Cristo, por amor a los perdidos, se humilló renunciando a la gloria más excelsa. Qué contraste, ¿verdad? Así que cuando nosotros, si profesamos ser creyentes, nos ponemos a luchar por derechos porque pensamos que merecemos algo que no se nos está dando, ojo, porque ese es el pensamiento que viene de Satanás. Y no me equivoco en eso, hermanos. Cuando el creyente adopta, por amor a los perdidos, la disposición a renunciar a sus derechos, está siendo copartícipe del Evangelio. Está predicando el Evangelio con su propia vida cuando está dispuesto a renunciar a sus derechos. Cristo se esforzó en dejar esta verdad acentuada en el último momento de su ministerio terrenal. Dice Juan 13 que amó a los suyos y los amó hasta el fin. ¿Se acuerdan cómo empieza Juan 13? Dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Dicho esto, ¿qué fue lo que hizo? Sacó el manto, que era el manto de un maestro, por eso lo identificaban como rabí cuando caminaba, porque su manto era manto que usaban los rabinos. Y se sacó ese manto de rabino y tomó la toalla de siervo. Renuncia. En ese momento renunció a ser considerado o tratado como maestro y señor y dijo, yo me pongo entre ustedes como siervo. Una vez más, renuncia. Y así como renunció, cuando se encarnó, renunció a su derecho antes de partir. Yo renuncio delante de ustedes a ser tratado como Señor, me pongo entre ustedes como el siervo. Una vez más, enseñó esa verdad de estar dispuestos a renunciar. Mi libertad está regida, es como está diciendo Cristo, por el principio de la humildad. ¿Sí? Un Señor y Maestro, el Señor y Maestro ha lavado vuestros pies. Ustedes deben tener la misma actitud los unos hacia los otros. Deben estar dispuestos a renunciar a sus derechos por amor a los demás. No pasa en esta, espero que nunca pase en esta iglesia, que alguien llegue y diga, ese es mi asiento. ¿Por qué me lo ocupó? Y empieza a mostrarse en la cara que no está dispuesto a ceder su derecho. No sé qué derecho, capaz que el derecho de piso. Hace un año que me siento ahí, me lo vienen a sacar. No pasa acá, gracias a Dios. Espero que nunca pase eso. De incluso ser quisquillosos hasta pelear por supuesto derecho ese, ¿no? Pero hay iglesias que sí lo pasan. Queridos hermanos, la libertad del cristiano está regida por la ley de la humildad. Estima las necesidades de los demás como superiores a sus propios derechos. Esa es la ley que se enseña en este capítulo. La ley del amor, capítulo 8. La ley de la humildad, capítulo 9. Y hay 2 leyes más que enseña el capítulo 10. Lo veremos la semana que viene. Y tengo ganas de decirlo porque me estoy como anticipando, pero no puedo. No puedo decir que la ley es la gloria de Dios. Uy, se me escapó. Amado Dios y Padre Celestial, estamos más que asombrados de ver la vida de este hombre, el apóstol Pablo, lo que tú hiciste de ese perseguidor de la iglesia, un hombre tan humilde, que él mismo podía decir a la iglesia, he servido con toda humildad. Por eso, Padre, nosotros nos asombramos hasta dónde puede tu gracia llevar a una persona a mostrar a Cristo. Y deseamos ser así. Deseamos que sigas trabajando en nuestros corazones para que podamos mostrar a Cristo de esa manera a los demás. Y seguramente aquí hay personas que escuchan esto y se asombran de lo que significa el cristianismo. Tú puedes obrar en sus corazones para mostrarles que hay una vida diferente. Una vida donde uno no está ansioso por sus derechos y amargado porque no los tiene, sino que uno puede tener completa libertad en Cristo en la sumisión a tu voluntad. Pedimos esto, damos en el nombre de Jesús.